Bien, ahora veremos la inflamación crónica. En contraste con la inflamación aguda, que suele ser autolimitada y de corta duración, la crónica se autoperpetúa y puede durar semanas, meses o incluso años. Esta puede desarrollarse como consecuencia de un proceso inflamatorio agudo recurrente o progresivo, o por respuestas repentinas y de bajo grado incapaces de evocar una respuesta aguda. La característica de la inflamación crónica es la infiltración por células mononucleares, hablamos de los macrófagos y linfocitos, en vez del flujo de la llegada de neutrófilos que se observa con frecuencia en la inflamación aguda. La inflamación crónica también implica la proliferación de fibroblastos en vez de la formación de exudados. En consecuencia, el riesgo de cicatrización y de deformidad suele ser mayor que la inflamación aguda. Los agentes que de manera característica provocan la inflamación crónica son las infecciones persistentes de bajo grado o los irritantes que no pueden penetrar a profundidad o diseminarse con rapidez. Entre las causas de la inflamación crónica se encuentran los cuerpos extraños como talco, sílice, asbesto y los materiales quirúrgicos para sutura. Numerosos virus inducen respuestas inflamatorias crónicas, al igual que ciertas bacterias, hongos y parásitos mayores con virulencia moderada o baja. Algunos ejemplos son el bacilo de la tuberculosis y el treponema de la sífilis. La presencia de tejido lesionado como el que circunda a una fractura en consolidación también puede incitar la inflamación crónica. Se piensa que los mecanismos inmunitarios desempeñan un papel importante en la inflamación crónica. Los dos patrones de este tipo de inflamación son la inflamación crónica inespecífica y la inflamación granulomatosa. Veamos la inflamación crónica inespecífica. Esta conlleva una acumulación difusa de macrófagos y linfocitos en el sitio de la lesión. La quimiotaxis persistente hace que los macrófagos se infiltren en el sitio inflamado. Todo esto se acumulan debido a su supervivencia prolongada y su inmovilización. Estos mecanismos conducen a la proliferación de fibroblastos con formación subsecuente de una cicatriz que en numerosas ocasiones sustituye al tejido conectivo normal o los tejidos parenquimatosos funcionales en las estructuras afectadas. Por ejemplo, el tejido cicatricial que deriva de la inflamación crónica del intestino induce el estrechamiento de su luz. Ahora bien, la inflamación granulomatosa es una variedad específica de inflamación crónica. Por lo general, un granuloma es una lesión pequeña de 1 a 2 milímetros en la que existe una acumulación de macrófagos circundados por linfocitos. Estos macrófagos modificados se asemejan a las células epiteliales y a veces se denominan células epiteloides. Al igual que otros macrófagos, las células epiteloides derivan de los monocitos de la sangre. La inflamación granulomatosa se relaciona con cuerpos extraños como astillas, suturas, sílice y asbesto, y con microorganismos que inducen tuberculosis, sífilis, sarcoidosis, infecciones micóticas profundas y brucelosis. Estos tipos de agentes tienen un aspecto en común: se digieren de manera deficiente y no suelen controlarse con facilidad mediante otros mecanismos inflamatorios. La inflamación granulomatosa
Las células epiteloides pueden acumularse hasta formar una masa o fusionarse y constituir así una célula gigante multinucleada que intenta circundar al agente extraño. Con el tiempo, una membrana densa de tejido conectivo encapsula la lesión y la aísla. A menudo, estas células se denominan células gigantes de cuerpo extraño. Ahora ven las manifestaciones sistémicas de la inflamación. En condiciones óptimas, la respuesta inflamatoria se mantiene confinada en una zona específica. Sin embargo, en algunos casos, la lesión local puede generar manifestaciones sistémicas prominentes, ¿no? Al tiempo que los mediadores inflamatorios se liberan hacia la circulación. Las manifestaciones sistémicas más importantes de la inflamación incluyen la respuesta de fase aguda, anomalías del recuento leucocítico y fiebre. La inflamación aguda y crónica localizada puede extenderse hacia el sistema linfático y originar una reacción de los ganglios linfáticos que drenan el área afectada. Aquí vamos a ver tipos de granulomas, una célula gigante de cuerpo extraño con numerosos núcleos dispuestos al azar en el citoplasma y material extraño en el centro. Ok. Ahora veamos la respuesta de fase aguda. A la par de las respuestas celulares que forman parte de la respuesta inflamatoria, tiene lugar una constelación de efectos sistémicos denominada respuesta de fase aguda. Esta respuesta suele comenzar en el transcurso de horas o días desde el inicio de la inflamación o la infección. Esto incluye cambios en la concentración de las proteínas plasmáticas, proteínas en la fase aguda, catabolismo del músculo esquelético, equilibrio nitrogenado negativo, aumento de la velocidad de sedimentación globular, incremento del número de leucocitos. Estas respuestas se generan por la liberación de citocinas, en particular la interleucina 1, 6 y el factor de necrosis tumoral alfa. Estas citocinas afectan el centro termorregulador del hipotálamo para inducir fiebre, el signo más evidente de la respuesta de la fase aguda. La interleucina 1 y otras citocinas inducen un incremento del número y la inmadurez de los neutrófilos circulantes al estimular su producción en la médula ósea. Otras manifestaciones de la respuesta de fase aguda incluyen anorexia, somnolencia y malestar general, quizá por efecto de las acciones de la interleucina 1, el factor de necrosis tumoral alfa sobre el sistema nervioso central. Y ahora bien, los cambios metabólicos como el catabolismo del músculo esquelético aportan aminoácidos que pueden utilizarse en la respuesta inmunitaria y para la reparación tisular. En general, la respuesta de fase aguda sirve para coordinar los distintos cambios en la función corporal que son necesarios para permitir una respuesta óptima en el hospedero. En las infecciones bacterianas graves, hablamos de la septicemia, el gran porcentaje de microorganismos en la sangre provoca una respuesta inflamatoria descontrolada, con síntesis y liberación de cantidades enormes de citocinas inflamatorias, entre las que destacan la interleucina 1 y el factor de necrosis tumoral alfa, así como el desarrollo de lo que se denomina síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Estas citocinas inducen vasodilatación generalizada, incremento de la permeabilidad vascular, pérdida del volumen intravascular, depresión del miocardio y choque circulatorio. Proteínas de fase aguda.
Durante la respuesta de fase aguda, el hígado incrementa de forma radical la síntesis de proteínas de fase aguda, como el fibrinógeno, proteína C reactiva y proteína amiloide sérica de tipo A. La síntesis de proteínas sufre regulación positiva por la acción de las citocinas, en particular el factor de necrosis tumoral alfa, interleucina 1 e interleucina 6. Entonces, la proteína C reactiva es una proteína de fase aguda y un importante biomarcador inflamatorio en diversas afecciones clínicas como infarto agudo de miocardio, tumores malignos, enfermedades autoinmunitarias e intervenciones quirúrgicas. La proteína C reactiva se denominó de esta forma porque precipita la fracción C, polipéptido C, de los neumococos. Se piensa que la función de la proteína C reactiva es protectora, toda vez que se nutre la superficie de los patógenos invasores y los convierte en diana para que sean destruidos por el complemento y mediante fagocitosis. Aunque todas las personas mantienen concentraciones bajas de proteína C reactiva, estas se elevan cuando existe una respuesta inflamatoria aguda. En fechas recientes, el interés se centró en la utilización de la proteína C reactiva de alta sensibilidad como marcador del aumento en el riesgo de infarto de miocardio en personas con cardiopatía coronaria. Se piensa que la inflamación que afecta las placas ateroscleróticas en las arterias coronarias puede predisponer a la trombosis y el infarto de miocardio. Durante la respuesta de fase aguda, la proteína sérica amiloide de tipo A sustituye a la apolipoproteína A, un componente de las partículas de las lipoproteínas de alta densidad. Se presume que esto incrementa la transferencia de colesterol de alta densidad de las células hepáticas hasta los macrófagos, que entonces pueden utilizarlas para la obtención de la energía. El incremento de fibrinógeno provoca que los eritrocitos formen pilas, que son redondas, que se sedimentan más rápido que los eritrocitos aislados. Esta es la base de la aceleración de la que se observa en condiciones patológicas caracterizadas por una respuesta inflamatoria sistémica. Respuesta leucocítica. La leucocitosis o el incremento del número de leucocitos en la sangre es un signo frecuente de una respuesta inflamatoria, en particular la que deriva de la infección bacteriana. Con frecuencia, el recuento de leucocitos incrementa de un valor normal de 4.000 a 10.000 células por microlitro a 15.000 a 20.000 células por microlitro en condiciones de inflamación aguda. Después del hipertrofia de la médula ósea, los neutrófilos circulantes tienen un periodo de vida de tan solo 10 horas, por lo que deben ser sustituidos de manera constante para que su número continúe siendo apropiado. Ante la demanda excesiva de fagocitos, las formas inmaturas de los neutrófilos, es decir, con núcleo en banda, se liberan a partir de la médula ósea. Las infecciones bacterianas inducen un incremento con selectividad relativa de los neutrófilos. Hablamos de la neutrofilia, en tanto las respuestas parasitarias alérgicas inducen eosinofilia. Las infecciones víricas tienden a inducir la disminución de los neutrófilos, la neutropenia, y el aumento de linfocitos, linfocitosis. Es posible una disminución del recuento de leucocitos, leucopenia, cuando existen infecciones avasallantes o compromiso de la capacidad
para la formación de leucocitos. Bien, ahora hablemos de la linfadenitis. La inflamación aguda y crónica puede conducir al desarrollo de una reacción de los ganglios linfáticos que drenan el área afectada. Se trata de una respuesta inespecífica a los mediadores que libera el tejido lesionado o de una respuesta inmunitaria contra un antígeno específico. La mayoría de las veces las adenomegalias dolorosas se relacionan con procesos inflamatorios, en tanto que las indoloras son más características de las neoplasias. Ok, resumen. La inflamación describe una respuesta local a la lesión tisular. Puede presentarse como una condición aguda crónica. Los signos clásicos de una respuesta inflamatoria aguda son eritema, tumefacción, calor local, dolor y pérdida de la función. La inflamación aguda es orquestada por las células endoteliales que recubren los vasos sanguíneos. Los leucocitos fagocíticos, en particular neutrófilos y monocitos, que circulan en la sangre, y las células tisulares, macrófagos, células cebadas que dirigen las respuestas tisulares. La inflamación aguda incluye una fase hemodinámica en la que aumenta el flujo sanguíneo y la permeabilidad capilar, y una fase celular durante la cual los leucocitos fagocíticos se desplazan hacia el área para endocitar y degradar el agente causal. La respuesta inflamatoria es organizada por la presencia de mediadores químicos como citocinas y quimiosinas, histamina, prostaglandinas y el factor activador de plaquetas, fragmentos del complemento y moléculas reactivas liberadas por los leucocitos. La inflamación aguda puede implicar la producción de exudados que contienen líquido seroso. Hablamos de exudado seroso, eritrocitos, un exudado hemorrágico, fibrinógeno, exudado fibrinoide o detritos tisulares y productos de la degradación leucocítica. Exudado purulento. En contraste con la inflamación aguda, que esta es autolimitada, la inflamación crónica es prolongada y suele derivar de irritantes que persisten, la mayoría de los cuales son insolubles y resisten la fagocitosis y otros mecanismos inflamatorios. La inflamación crónica se caracteriza por la presencia de células mononucleares. Hablamos de linfocitos y macrófagos más que de granulocitos. Las manifestaciones sistémicas de la inflamación incluyen los efectos sistémicos de la respuesta de fase aguda, como fiebre y letargia, elevación de la volumen de sedimentación globular, velocidad de sedimentación globular y las concentraciones de y otras proteínas de fase aguda. Leucocitosis, en algunos casos leucopenia, y el aumento de tamaño de los ganglios linfáticos que éstas drenan el área afectada.